Buenos días, buenas tardes o buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Carlos Jared Hernández Marceleño y esta es la práctica 5 que es ADC a binario. El objetivo de esta práctica era programar el convertidor analógico ADC de nuestro microcontrolador, en este caso usamos el Arduino, para adquirir el voltaje analógico presente en el canal 0 o A0 y cuantificarlo como un número binario de 8 bits en un puerto de salida, ajustando la resolución de 10 bits del ADC a la escala de 8 bits del puerto. Bueno, para esta práctica yo usé primeramente un Arduino en el simulador de Tinkercad, también una protoboard, un potenciómetro de 10K, 8 diodos LED y 8 resistencias que irán conectadas al mi diodo LED. Muy bien, la conversión lógica es un proceso fundamental de los sistemas embebidos, ya que permite que un microcontrolador interprete magnitudes físicas continuas del mundo real, como voltaje, temperatura o presión, y las procesa en forma de datos digitales. El microcontrolador ATmega, que es el que usa nuestro Arduino, integrado, incorpora un convertidor analógico digital de aproximaciones sucesivas, con una resolución de 10 bits, capaz de representar una señal de entrada mediante 1024 niveles discretos. En esta práctica, se programa este convertidor para adquirir el voltaje generado por un potenciómetro conectado al canal A0 del Arduino y representarlo como un número binario en un puerto de salida de 8 bits. Dado que la resolución nativa del ADC de 10 bits es mayor que la capacidad del puerto de salida, que es solamente de 8 bits, se aplica un ajuste de escala que descarta los 2 bits de menor significado, conservando la proporcionalidad entre el voltaje de entrada y el valor mostrado. El resultado se va a visualizar mediante los 8 LEDs que en conjunto forman el número binario equivalente al voltaje medido. Y esta práctica, para volver a recalcarlo, se desarrolló en Tinkercad. Muy bien, la práctica está acá. Como podemos ver, tenemos nuestro Arduino, el potenciómetro de 10K, mis 8 resistencias y 8 LEDs conectadas cada una respectivamente a un puerto en el digital y mi potenciómetro conectada a cero, como lo mencionamos. Muy bien, al iniciarla, vemos que el potenciómetro está conectado primeramente a 5 voltios de tierra, a la terminal 2 a GND, y al girar el potenciómetro generamos un voltaje variable entre 0 y 5 voltios. Este voltaje va a entrar al microcontrolador, que tiene un convertidor lógico de 10 bits, es decir, va a traducir el voltaje a un número entre 0 y 1023. Como lo mencioné anteriormente, ya que porque nuestro puerto es de 8 bits, en el rango de 0 a 255 es el único rango en el que va a poder operar. Ese número lo vamos a escribir con estos 8 LEDs y 8 resistencias, que juntos, con cada foquito que se prenda, va a representar el número binario. El LED de la derecha es el LED con menor valor, el menos significativo, por así decirlo, y el de la izquierda va a ser el LED con mayor valor. Muy bien, para demostrar esto ya de una manera física, por así decirlo, con el potenciómetro al mínimo, podemos ver que el voltaje es cero y todos los LEDs van a estar apagados. Ahora, si lo movemos lo más aproximado a en medio, le falta, es un poquito difícil de controlarlo con la sensibilidad del mouse. Ya casi. Bueno, es muy complicado, pero al estar en medio, exactamente, debería mandar aproximadamente 2.5 voltios, la mitad de la escala, y se encendería solamente el bit más significativo. Se podría representar un poco más fácil al tenerlo físicamente, pero por el momento es lo mejor que puedo dar es la explicación. Y ahora, al tenerlo a la máximo, serían los 5 voltios y los 8 LEDs van a estar encendidos, mostrando el valor de 255. Y si vamos moviendo lentamente el potenciómetro, podemos ver cómo varía el número binario, la cantidad de voltaje, variando de forma continua y siendo proporcional al voltaje que representaría. Y comprobando de esta manera que el convertidor y el ajuste de la escala funcionan correctamente. Aquí podemos ver cómo va variando lentamente. Muy bien.
Como la forma en la que llevé a cabo esta práctica fue la siguiente. Primero monté en Tinkercad el Arduino Uno y conecté de la manera más ordenada mis 8 LEDs con sus 8 resistencias correspondientes. Conecté el potenciómetro como un divisor de voltaje variable. Sus terminales del extremo, el de la pata izquierda a voltaje, pata derecha del fondo a negativo y el de en medio se conectó al analógico a cero. Se conectaron los 8 LEDs, cada uno con resistencia de 220 en serie, a los pines digitales del microcontrolador, con el cátodo de cada LED dirigido al riel de tierra común. Se programó el ADC mediante la función analog-read sobre el canal A0, obteniendo una lectura de 10 bits en un rango de 0 a 1023. Y para corregir esto, se aplicó el ajuste de escala de 10 a 8 bits mediante el desplazamiento de dos posiciones a la derecha, equivalente a una división entre 4, con lo que el rango se redujo de valores de 0 a 255 para poder ser representado. Durante las pruebas, identifiqué que la instrucción de escritura directa al registro de port D solo controlaba los pines D0 a D7, mientras que los pines D8 y D9 corresponden al registro de port B. Por ello, el programa se ajustó para escribir el valor por bit sobre los pines empleados, que fueron D2 a D9, mediante Digital Write, garantizando el funcionamiento de los 8 LEDs. Se calculó el paso de cuantificación, o sea, la cantidad de voltaje que daría cada bit. Traté de calcular los más significativos, que fueron el mínimo, el del medio y el máximo. Y por último, pues verifiqué el funcionamiento, como lo acabo de mostrar, de cómo va variando correctamente el valor de los LEDs. Aquí tenemos algunas imágenes de la simulación, el código empleado y como conclusión, puedo concluir que se cumplió correctamente el objetivo de esta práctica al programar el convertidor analógico digital del ATmega para adquirir el voltaje y el canal cero y representarlo con un número binario de 8 bits. El ajuste de la resolución de 10 a 8 bits mediante desplazamiento de dos posiciones permitió adaptar la lectura del ADC al puerto de salida conservando la proporcionalidad con el voltaje de entrada, lo cual se comprobó en los puntos mínimos, medio y máximo. El análisis de resolución mostró que la reducción de bits implica una pérdida de precisión por un factor de 4, pasando aproximadamente 4.883 milivoltios a 19.53 milivoltios por nivel. Adicionalmente, la práctica permitió comprender una distinción de hardware relevante. Los puertos del microcontrolador están asociados al registro específico por D para D0 a D7 y por D para D8 a D13. Conocimiento esencial para manipular correctamente los puertos de programación en un microcontrolador, y eso es lo que yo ya había olvidado y me sirvió para recordarlo también. Gracias.